cómo identificar si una placa trabaja en una dirección o en dos direcciones a partir de la relación M, si era menor o mayor a 0,5. Como decidimos seguir trabajando con, entonces esto, ahí no está, de que siempre graba la pantalla, no está todo. Espérenme y reviso acá, esto es, ya. Entonces en el capítulo C9 aparecen cómo predimensionar esos espesores mínimos de losas macizas sin vigas interiores. ¿Qué significa que sin vigas interiores? Pues que sencillamente usted tiene el armado de la placa, ¿sí? Tiene el armado, tiene la plaquita por acá, pero internamente, vamos a dibujarlo. De pronto aquí haya una columna, aquí haya otra, pero digamos que no hay un elemento que quede inmerso entre esas columnas que funcione como una viga, o sea, no hay algún refuerzo o algún diámetro grande de aquí hasta acá, y igualmente en la parte superior como para que formen la canasta. Que internamente eso no se va a ver porque la placa se haría con un espesor mucho más con la misma altura de la viga, entonces eso no se iría a notar. Entonces esto que está acá, esto que vemos aquí, ahí ve, serían las dimensiones de esa losa maciza sin incluir ese tipo de refuerzo o elementos que traten de unir esas dos columnas. Prácticamente es como si sobrepusiéramos la placa encima de los dos elementos, no hay nada que esté amarrando a ellos dos. Y aparece un término que dice sin ábacos y con ábacos. Ahorita miramos una imagen y sabemos bien qué es ese término de ábacos. Y están estas dos ecuaciones para determinar la altura H de la placa en función de la luz libre, la L sub n, el esfuerzo de fluencia del acero que se vaya a utilizar y finalmente unos coeficientes beta y unos coeficientes gamma. El coeficiente gamma FM, esto puede ser igual o menor a 0,2 siempre y cuando se apliquen las disposiciones que están en este artículo, o puede ser mayor a 2 pero no mayor, o sea, puede ser mayor que 0,2 pero no mayor que 2. H no debe ser menor que los resultados de estas expresiones. Esto es un poquito, pero como eso no lo vamos a tocar, simplemente es como para mencionárselo. Mire, esta es la losa, y cuando hablan de ábacos o sin ábacos es un aumento del espesor en la zona donde llega la columna. Entonces, este aumento de espesor o este ábacos que vienen acá, normalmente aparecía porque la fuerza cortante en esa posición era tan grande que el espesor, o sea, el H de esa placa no era capaz de soportar esa fuerza cortante. Ustedes han visto que las placas macizas no se le colocan estribos. Ya lleva un refuerzo superior, un refuerzo inferior, pero no hay estribos como en las vigas, ¿no? Que vienen así cerrados y con unos ganchitos a 135, eso no pasa en las placas macizas. Entonces, se suelen hacer estos ábacos para incrementar la altura y por tanto la resistencia a ese tipo de carga. Y pues para que eso no sea ese cambio de sección no sea tan brusco con la columna, pues se hace un capitel, ¿sí? que vaya disminuyendo la sección hasta llegar al ancho de la columna. Igualmente aparecen aquí tablas para poder predimensionar esas placas macizas, pero pues eso ya no lo vamos a tocar. Hacemos más bien acá. Creo que voy a retirar estas. Voy a quitar esto que está aquí rayado. Eso no. Esto madre, borrar lo que no era. Porque esto fue de ayer. Esta tablita básicamente me permite determinar las deflexiones máximas con las que yo debería comparar las deflexiones calculadas. En caso que no quiera utilizar los espesores que aparezcan en esta tablita, en la tabla C9B o C9 algo, no recuerdo, C9C.
con la que predimensionamos la placa de interpiso. Con esas, entonces simplemente lo que aquí el uso de estos coeficientes depende del tipo de elemento que usted esté analizando y de la carga con la que usted haga el problema. Es decir, no es lo mismo que usted analice la deflexión de una viga solo por cargas vivas o analizar la deflexión por cargas vivas más carga muerta, y no es lo mismo que analizar la deflexión solamente por carga muerta. ¿Sí? Eso no es, obviamente los resultados son totalmente diferentes y dependiendo de las cargas que usted use, estos coeficientes pueden variar. ¿Sí? O sea, no es el mismo valor para todo. Sin embargo, pues acá lo vamos a mantener en el hecho de que vamos a seguir utilizando esos espesores, pero pues yo les indico, ahí está la tabla, y pues si ustedes quieren bajar esos espesores, tienen que chequear esas deflexiones. Cuando uno chequea esas deflexiones, si ustedes recuerdan de su curso de estructuras 1, uno terminaba calculando ese delta y en el denominador siempre iba EI, ¿sí? Donde esta E era el módulo de elasticidad y esta era la inercia, y ustedes ahí ponían la inercia gruesa, o sea, la inercia de la sección. Ustedes decían acá que esto era igual, que esa inercia gruesa I sub G era igual a la base por la altura del cubo dividido entre 12. Sin embargo, hay que dejar claro que pasa algo con los elementos de concreto, y es que cuando estos se someten se someten a cargas, se fisuran rápidamente, o bajo cargas muy pequeñas ellos se fisuran. Ahora, fisurarse, vuelvo y le repito, no es que a la columna o a la viga le salga una fisura por acá vertical de X o Y espesor. Básicamente es que internamente se producen unas microfisuras. Uno no las nota, claro que no las nota, porque es que si se notaran, puede ser algo ya considerable, o sea, ya habría que pensar en quizás quitar esos elementos. O sea, esas fisuras son pequeñas las fisuras. Sin embargo, el hecho de que esté esa sección fisurada me indica que la inercia gruesa que utilizamos para calcular las deflexiones, la B por H al cubo dividido entre 12, ya no la puedo usar en el análisis. Ya no la puedo usar en el análisis. Y el hecho de que esté fisurado es como si se perdiera una parte de esa sección. Entonces el reglamento me dice, listo, perfecto. Si usted va a chequear deflexiones, usted no va a trabajar con la inercia gruesa, usted tiene que trabajar con una inercia que llamamos inercia efectiva. Esa inercia efectiva se calcula con esta ecuación, que es una suma de lo que me proporciona la inercia gruesa más lo que me proporciona la inercia agrietada. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la inercia gruesa y la inercia agrietada? Entonces yo vengo por acá y hago esto. ¿Sí? Entonces aquí puedo colocar curvatura y aquí puedo colocar momento flector. Bien. Esa inercia agrietada la puedo conocer haciendo un diagrama de momento curvatura. Normalmente es algo así, pero pero uno lo que puede hacer es hacer una linealización, que es simplemente encontrar un equilibrio, donde el área que está por debajo de la curva es el mismo que está por encima de la curva. Porque aquí yo lo dibujo así, súper bonito, pero en realidad esto es algo así. Entonces, encontrar un punto donde uno pueda pasar del límite elástico al plástico es muy complicado.
Entonces lo que uno hace es hacer un equilibrio de energías, que el área que esté por debajo de la línea sea la misma área que está por encima de la línea. Entonces yo aquí tengo una inercia, mejor dicho, aquí saco lo que es la inercia gruesa y aquí saco una inercia, la inercia agrietada. ¿Sí? Entonces si yo hiciera una relación de estos valores, si hiciera la relación de la inercia agrietada sobre la inercia gruesa, me daría un valor X. Valores que para una viga normal estaría alrededor del 35, para una columna estaría alrededor del 70, y ahí dependiendo del tipo de elementos que uno esté analizando. Es decir, que más o menos la inercia agrietada podría determinarse como el 35% de la inercia gruesa. Miren que pasar del 100% de la inercia gruesa al 35%, eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Entonces, esa es la inercia que va acá. ICR, pues es la inercia del creep, es la inercia agrietada. MCR es el momento sobre el cual se produce ese creep, esa fisuración. Lo puedo calcular con esta expresión, donde FR se calcula con esta ecuación. Y aquí lambda es igual a 1. ¿Sí? ¿Cuál es lo complejo de todo esto? Porque el momento MA es el momento donde se está calculando la deflexión. Es decir, si yo tengo un elemento doblemente empotrado y quiero calcular la deflexión aquí en esta posición, pues aquí voy a tener un momento del análisis. Ese momento del análisis es MA. ¿Sí? Eso es MA. MCR lo puedo calcular por acá. ICR lo puedo calcular de esta manera. El reglamento tiene por ahí unas expresiones para calcular la inercia agrietada. Y ya simplemente lo que hago es multiplico, sumo los aportes y obtengo la inercia efectiva. Con esa inercia efectiva es la que ustedes pues es que ustedes van a terminar calculando los valores los valores de qué, de deflexión. Sí, acuérdense que uno terminaba calculando los valores de delta, por aquí, ¿qué es eso? P por L cubo sobre 48i, que es la deflexión en el centro de una viga de un elemento simplemente apoyado. ¿Sí? Entonces, si voy a calcular ahora la deflexión, esta ahí ya no es la inercia gruesa, sino la inercia efectiva. P es la misma, L al cubo, pues sigue siendo L al cubo, el módulo de elasticidad sigue siendo el mismo. Lo único que se debe modificar es esta inercia efectiva. En caso que yo quiera revisar esas deflexiones. Bien. Hay otra cosa que uno debe revisar, y es que estos valores, si uno no quiere considerar esos espesores, es que esto corresponden a desplazamientos, ¿cómo le llaman acá? Ok, le llaman deflexiones inmediatas. Deflexiones inmediatas. Sí, es decir, usted va construyendo, le va colocando la carga a la estructura y el desplazamiento vertical va a ir aumentando hasta que usted termine su construcción. Y entre comillas, pues usted espera que la deflexión de los elementos no superen los valores que usted alcanzó a revisar. ¿Sí? Sin embargo, hay otro tipo de deflexiones que uno debe revisar, que son las deflexiones a largo plazo. Esas deflexiones a largo plazo se producen por algo que se conoce, un fenómeno que se conoce como el flujo plástico y retracción de los elementos a flexión. Ese flujo plástico es como una pequeña pérdida de la rigidez en el tiempo del elemento en concreto. ¿Sí? Entonces, el reglamento nos dice, bueno, usted calculó un delta, calculó este delta que tenemos acá, cambio de color. Es decir, usted calculó este delta de aquí, utilizando la inercia efectiva. Pero usted quiere saber cuánto se va a aflectar ese elemento
en un lapso de tiempo que pueden ser 5 años, 12 meses, 6 meses, 3 meses. Mire que entre más años usted quiera conocer la deflexión, el coeficiente, este coeficiente, porque no puedo decir que es epsilon, no recuerdo el nombre de esa letra, va a ir aumentando. Entonces, esta letra va a ir acá, ese valor va a ir acá, dividido entre 1 más 50 por rho sub prima. Rho prima, esta es la cuantía de acero. No es la cantidad de acero, porque la cantidad de acero es un área. Es la cuantía de acero. La cuantía de acero es una relación de áreas y eso simplemente lo que me refleja es la cantidad de acero que hay dentro de la sección de concreto dividido entre la base del elemento de concreto por la altura útil. Esa es la cuantía de acero. Y es prima porque seguramente es la negativa. Pero bueno. Listo, entonces si yo quiero calcular las deflexiones a largo plazo, tomo ese valor delta y lo multiplico por el resultado que es lambda delta. Entonces, miren que lambda delta va a tener diferentes valores dependiendo de los años a los cuales yo quisiera proyectar esa deflexión a largo plazo, producto del flujo plástico. Entonces ahí hay cositas. Esto pues trabajo para ustedes en la casa, que es leer todo el capítulo 9. En ese capítulo 9 van a encontrar, si mal no estoy, estos coeficientes de fisuración. Yo no los puse, no porque no quisiera, sino que es que alargaba más las diapositivas. Entonces ahí lo pueden encontrar en el C9. Aquí yo les puse más o menos 0.35, 0.7, pero pues también hay otros coeficientes de fisuración que para otro tipo de elementos, como muros, como vigas de acople, etc. Por ahora, ya pasamos la parte de predimensionamiento, entonces vamos a mirar lo que es el análisis de cargas. Quiero disculpar. Listo, entonces hablemos del tema de las cargas. O sea, ya cerramos el tema del predimensionamiento de la placa de entrepiso. Ya ustedes ya definieron la altura de sus placas, definieron la altura de sus vigas, ya definieron el ancho de sus viguetas, ya definieron el espesor de sus vigas. Más o menos les dije, tomen el 75% del valor de la altura y con ese valor esto arranque. En tema de cargas, nos vamos a referir al título B del reglamento. El título B yo creo que es el más corto de todos, pero es el que algunas personas no saben usar. No porque sea difícil, sino porque hay algunas cosas que están ahí escritas que a veces las tomamos muy a la ligera. Ahorita las analizamos. Se dice cargas de servicio. Entonces nosotros vamos a calcular las cargas de servicio. Eso es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacer el día de hoy. Entonces, ahorita me arreglo esto porque es que cada rato me sale aquí en la pantalla una vaina. Aparecen, si yo voy al título B, me aparece me dice vaya y vea lo que dice que es una carga nominal. Entonces, si yo me voy a las cargas nominales, me dice lo siguiente. Son magnitudes de cargas que están especificadas aquí, entre estos capítulos, entre el capítulo B3 y el capítulo B6 de ese reglamento. ¿Qué entra en las cargas de servicio? Las llaman cargas muertas, las cargas vivas y en su defecto las cargas de viento. No sé cómo trabajen con viento, yo casi todo lo escribo en inglés como porque es que en el título E muchas notaciones de cargas vienen con letras, pero uno a veces no las entiende, pero es porque están asociadas al tema del inglés. Entonces esta la llaman jet, esta la llaman lip, y si es viento, la hacen con la letra W de wind. ¿Sí? Entonces, en la carga muerta, el reglamento lo encuentran con la letra D.
La carga viva la van a encontrar con la letra L y la carga de viento está con la letra W. Entonces, estas tres cargas es lo que se les llaman cargas de servicio. Aunque yo pensaría que el viento no debería entrar dentro de las cargas de servicio, porque el viento es una carga temporal en el tiempo. ¿Sí? O sea, en un momento hay una ráfaga fuerte de viento y en otro momento pues no. Entonces las cargas de servicio deben ser cargas que sean lo más común en una estructura en un lapso de tiempo extenso, pongámosle 24 horas. En 24 horas lo más común es que el peso, la carga muerta, que es el peso propio de los elementos y demás, eso esté. La carga viva en gran parte del espacio de las 8 horas laborales, pues siempre está ahí. Pero el viento, pues está ahí, pero no con esa intensidad, es muy baja. Entonces, en las 24 horas puede ser un rato fuerte, un rato muy bajo, etcétera, etcétera. Pero pues así lo define el reglamento, que el viento también entra en las cargas de servicio. Entonces se coloca C de servicio. La carga muerta que entra, el peso propio de todos los componentes, es decir, el peso de las columnas, el peso de las vigas también entra dentro de lo que se llama carga muerta, el peso de la placa de entrepiso, que ya la definimos, ya la definieron ustedes, una losa aligerada en una dirección, entran los acabados, es decir, por acá de pronto el cielo raso que ustedes quieran poner en la parte inferior, el contrapiso junto con el enchape, ¿sí? Y aparte encima del contrapiso y del enchape, pues también tendrán que entrar las divisiones de mampostería. O sea, todos esos elementos entran, entran a jugar como parte de la carga muerta. O sea, entran dentro de ese valor de carga muerta, dentro del DIT. Todos esos componentes. Y la carga viva, pues son cargas también gravitacionales que están asociadas a eventos probables o ocasionales en una estructura cuya manifestación es temporal, que puede ser variable en intensidad y cambiante en su ubicación. Pareciera una descripción también muy similar a la del viento, porque el viento también es temporal, su intensidad también es variable y también cambiante en su ubicación. El viento no solamente golpea en sotavento y barlovento, sino que en una cara, sino que también puede ser, que puede presentar el caso de inversión de cargas. ¿Sí? Eso es cambiante en su ubicación. Entonces tenemos, el reglamento define tres denominaciones para esa carga viva, pero vuelvo y les digo, para mí las cargas de servicio deberían ser solamente carga muerta y carga viva, no la carga de viento. Porque las 8 horas laborales, pues esto es casi que siempre, esto siempre permanece ahí. De resto el edificio está solo. ¿Cierto? El resto del edificio, cuando el edificio está solo, la carga de servicio es solamente la carga muerta. Durante las horas de trabajo del día, la carga de servicio, ¿cuál es? Es D más L. Para mí puede ser el caso, no, que en ese momento, cuando estaban todos trabajando, pues se presentó una fuerte carga de viento. Entonces ahí sí ya podíamos hablar de que se suman las tres como carga de servicio. Pero este evento es muy raro en estructuras de concreto, o sea, que el viento influya mucho en la respuesta de una estructura en concreto es bastante difícil, dada la rigidez que tiene y la masividad de los elementos, o sea, solo son muy, muy grandes. En estructuras altas, llamemos alto aquellas, eso es, relaciones, o sea, vamos a suponer que esto es, esto es la base y esto es H. Vamos a suponer que la relación de B sobre H sea mayor a 5. Yo voy a decir que este edificio, esa estructura,
me acuerdo. Si este es pequeño y el otro es grande, esto me tiene que dar pequeño. Este está al revés. Señor, es menor a 5. Puedo considerar esto como un edificio alto. ¿Sí? Como un edificio esbelto, que es muy probable que sobre el cual la mayor influencia sea la carga de viento, más no la carga sísmica, porque es tan delgado y en altura que la masa es poca, pero el área de contacto con el viento es muy grande. Es el único caso, pero esto, o sea, solamente pasará por ahí en edificios por encima de los 26, 28 pisos. O sea, nada que vayamos a hacer ahora mismo como para que la tengamos en cuenta. Listo, entonces la carga viva con la que vamos a trabajar es la que se denomina con la letra L, que son cargas de vida al uso u ocupación. El reglamento define otros dos tipos de cargas que son L sub R y L sub 0. L sub R es la carga en la cubierta. Entonces yo puedo tener acá diferentes niveles y por acá puedo tener una carga, no sé, distribuida y esta carga la llame L. Pero aquí en la cubierta puedo tener otra carga distribuida y esta la voy a llamar L sub R. Sí, esta sería como las cargas de entrepiso y esta sería la carga de cubierta. Y L sub 0 es otro tipo de carga viva, pero este es carga viva reducida. Y bueno, aquí dice sin reducir. No, esta es reducida. Esta es reducida. Pero esta no la vamos a usar porque esta solamente se utiliza para ciertas condiciones. Eso no entra dentro de lo que vamos a hacer. Bien. Entonces empecemos cómo definir las cargas vivas. Las cargas vivas en el reglamento están en el capítulo B4. El capítulo B4. Y estas dependen de la ocupación y el uso. Entonces tenemos estructuras que están destinadas a ser estructuras de oficinas, de reunión, de centros educativos, a fábricas institucionales, edificios, estructuras institucionales, edificios enfocados al comercio, residencial, almacenamiento, garajes y coliseos. Bien, entonces, para cada uno de esos tipos de ocupaciones que va a tener o usos que va a tener esa estructura, pues habrá diferentes valores de carga viva. Igualmente, no significa que se vaya a utilizar un valor para todo. Los valores de carga viva que da el reglamento, todas están en kilonewton por metro cuadrado del sistema internacional y el sistema MKS también lo da, kilogramo metro cuadrado. Listo. Nosotros vamos a trabajar solamente sobre la parte residencial. Fíjense ustedes que el reglamento nos da 3 valores de carga viva para diferentes espacios dentro de la estructura. Entonces, si son balcones, tiene un valor, si son cuartos y corredores, tiene otro, y si son escaleras, tiene otro valor. Entonces, si yo quisiera mostrarles cómo se ve eso, sería de la siguiente manera. Llámalo, creo que toca por ahí. Vamos a suponer que aquí entonces está feo. Hagamos esto en ordenado. Aquí para acá tenemos la placa y eso que tenemos ahí que sobresale, pues ese es el voladizo. ¿Sí? Eso que está acá sería el voladizo. Pongámosle otro color. ¿Sí? Ya esto sería el voladizo. Entonces, en esta zona, que es donde está el voladizo, el reglamento dice, vea, o que están los balcones, que sea un balcón. Te dice, vea, eso es un balcón, entonces al balcón tienes que ponerle 5 kilonewton por metro cuadrado. Entonces significa que ahí va a estar una carga aplicada de esta manera. ¿Sí?
y que esto debe tener un valor de 5 kilómetros por metro cuadrado. Después dice, pero también vamos a suponer que es un balcón y ahí está, y al lado están los cuartos, es el balcón del cuarto. Entonces, ese cuarto también tendrá que tener una carga uniformemente distribuida pero de 1,8. ¿Sí? Y si hubiera unas escaleras, entonces vamos a suponer que por acá, no sé, bajan unas escaleras, y viene el descanso. Entonces, para retomar, entonces aquí nos dicen que para balcones son 5 kilonewton por metro cuadrado. Vamos a ver aquí 5 kilonewton por metro cuadrado. Para los cuartos y corredores serían 1,8. Ese 1,8, pues si supongamos que aquí atrás estén los cuartos y corredores, ¿cierto? Entonces los pondríamos como una serie de cargas ahí aplicadas sobre esas zonas. Y esto sería 1,8 kilonewton por metro cuadrado. Y para el caso de las escaleras, pues aquí ahí trate de dibujar la escalera y ahí la carga tiene que aplicarse perpendicular a esa escalera y esa debe tener valores de 3 kilonewton por metro cuadrado, tanto en la parte inclinada como en el descanso, o sea, eso es en todo, o sea, aquí también van 3 kilonewton por metro cuadrado. Y eso es carga viva. O sea, la carga viva no es un solo valor, son varios. Pueden ser varios valores, dependiendo del uso en cada uno de esos espacios dentro del apartamento, dentro de la estructura, dentro del edificio, como lo queramos ver. Los valores no es el mismo, o sea, yo no puedo ponerle 3 a todo, tampoco le puedo poner 5 a todo. Para cada uno de esos espacios hay diferentes valores. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. ¿Preguntas hasta ahí o no? Hay otro tipo de... Voy a ahorrar esto. Hay otro tipo de cargas también en la cubierta, pero eso está en esta tabla de 421 rayado 2. Me olvidé decirles, estos valores que están acá, vuelvo y repito, son cargas mínimas. Si usted considera que debe ponerle más, póngale más. ¿Sí? Y lo otro es, bueno, el reglamento es muy, no sé cómo decir, el reglamento es muy, puede usarse, o sea, se usa de una manera en tal que a veces uno utiliza solo lo que ve, solo lo que está ahí. Pero recuerden que el criterio y la fundamentación del ingeniero también entra a jugar. Y ahí, o sea, no necesariamente porque usted puso el valor que está ahí, usted se salva de campo de hacer muchas cosas. No, usted se salva de algunos procesos. ¿Cierto? Por ejemplo, no, es que yo diseñé la placa según la carga que decía ahí. Pues sí, pero supone que usted, el ingeniero, usted tiene que tener el criterio de decir si ese valor era muy pequeño o si era muy pequeño, pues usted debería aumentarlo. ¿Eso qué es? Eso es negligencia desde el punto de vista de ingeniería. Entonces, los reglamentos no lo dicen todo. O sea, los reglamentos no lo dicen todo, solamente le dan a usted unos valores con los que quizás usted pueda arrancar o tener de referencia. Pero no significa que si algo va a tener una carga mayor a 5 kilonewton, usted no le ponga la carga que realmente va a tener, simplemente porque aquí dice 5. ¿Sí? Entonces, ojo con esa parte. En las cubiertas hay diferentes opciones. Tenemos cubiertas usadas para jardines que le coloque 5 kilómetros metro cuadrado. Y también está cargas aplicadas en cubiertas dependiendo de la inclinación. Si tiene inclinaciones mayores al 15% es 0,35 y con pendientes menores al 15 es 0,50. ¿Sí? ¿A qué se debe que con menor pendiente pues haya más carga? Sencillamente porque es más fácil que ahí no circulen tiempos de agua o en su efecto que más personas puedan estar ahí paradas al mismo tiempo o
que pronto empieza a acumularse mugre en los techos. eh, y digamos que el caso más asociado a este tipo de cargas es que haya nieve. Vuelvo y le digo, lo que pasa es que este reglamento está básicamente que copiado de lo que pasa en Estados Unidos y pues allá en algunos sectores pues es común que haya nieve. Eh, Cuando la cubierta es totalmente plana, usted puede tomar para la cubierta, dice acá, el valor, la misma del resto de la edificación. Es decir, o sea, su cubierta es plana, ¿cierto? Tal como ustedes la tienen ahorita, es decir, es así, con esa, es una losa aligerada, y es así planita. Usted puede revisar qué carga le quiere poner a la cubierta, ¿sí? Si quiere le puede poner la misma carga de las demás. Dice, soy pero ingeniero, el respeta. ¿Cuál de las tres? Balcones, cuartos o escaleras. ¿Qué creen ustedes que deberían poner? Para los cuartos privados, corredores, ingeniero. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese y no las otras? Y ahí no sería mejor poner la de los balcones, que es como la más grandecita, igual como hacer una cubierta plana, de pronto pues alguna persona o algo se llega a posicionar ahí. No, pues yo les hago, usted, o sea, yo les hago la pregunta, métase usted en el papel, usted es el que va a diseñar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál creen ustedes que deben usar y por qué? Sí, o sea, cuál de esas tres creen ustedes que deben usar? Pues ingeniero, así pues sin mucho conocimiento, yo diría que la de balcones, y así uno se cura de muchos males, como hacer una cubierta plana, por si algo alguien se llega pues, a poner ahí. Pero en las cubiertas planas a veces no ponen los barbecues. O sea, prácticamente, si usted le pone más, usted dice, no, pues de pronto hace algo, o sea, que se ríe sin hacer un barbecue. O sea, vaya, o sea, lo que me refiero es, si la cubierta es plana, colóquele algunos de los valores de carga viva de los demás niveles. Tenemos tres valores distintos, ¿vale? Ingeniero, ahí no tiene que ver esa nota que está ahí al final, lo de la que la carga ahí de la cubierta no debe ser menor que el máximo valor de las cargas vía usadas. No debe ser menor que el máximo valor de las cargas vivas usadas en el resto de la edificación. Y cuando este tenga un uso mixto, tal carga debe ser la mayor de las cargas vivas correspondientes a los diferentes usos. Si uno, vuelve y juega, si uno sigue al pie de la letra todo lo que está en el reglamento, señores, nadie construye. A ver, 1,8 kilonewton por metro cuadrado. ¿Cuántos kilos son por metro cuadrado? Profe, ¿un qué? ¿Un kilo Newton? 1,8. Eso en metros, en kilogramos, metro cuadrado, ¿cuánto sería? 17.640. 17.640. Como bastante, ¿no? Yo creo que es un poquito menos. Bastante menos.
En kilogramos. A grosso modo sería como 1800 kilogramos, ¿no? 101.97 kilogramos. 101. ¿Por cuánto están multiplicando ustedes? Si yo quiero pasar de kilonewton a toneladas, ¿qué hago? ¿Por qué multiplico? O sea, si quiero Por 1000. pasar de kilonewton a toneladas, ¿qué hago? Por 1000. Por 1000. Hombre, tecleen ahí en Google. No, Pues eso dice, ingeniero, y un kilonewton es igual a 101.097 kilogramos. Para hacerlo directamente, no pasar, o sea, no hacerlo paso a paso, sino directamente los kilogramos. Pero es 1,8. pues, profe, 1800 sobre 9,81 y por 1000. No sé cuánto hará eso. $183.55. Hombre, pero no lo están viendo aquí. Mire, 1,8 y aquí mismo se lo dan. Perdido. Están como file ustedes. 180 kilos por metro cuadrado. Imagínese usted, en un metro cuadrado, ¿cuánto espacio ocupa usted? No, uno ocupa por ahí 30 centímetros, 50, 40, ¿no será, ingeniero? Bueno, listo. ¿Y cuántas personas creen ustedes que pueden caber, o sea, igualitas a usted ahí en un metro? 8 personas. 8 personas. Pues madre, pero es que ustedes son No, palillos. por ahí de 3 a 4, ¿no será? Por ahí Yo 3, creería eso. por ahí 3 para que Pero no, respiren, porque pegados tampoco. sí, pues aquí 8 debe ser una mujer, que son delgados ustedes. O sea, ¿y cuánto pesan? O sea, ¿cuánto pesan ustedes? 80 O sea, en kilitos promedio, nomás. 7 kilitos. Las mujeres no pasan de 40, ¿no? Ah, profe, ¿cómo que no? Profe, ¿cuánto pesa entonces? Las Último. mujeres promedio más o menos entre 55 y 60 kilos. Bueno, pongámosle 50. Si usted, o sea, usted me dice que en un metro cuadrado pueden haber tres, tres personas igualitas a usted. Entonces uno dice, bueno, entonces serían 150 kilos por metro cuadrado. O sea, hay un exceso en 30 kilos. Igualmente, yo no creo que quepan tres personas en un metro cuadrado, cómodamente. O sea, imagínese, usted su casa, usted compró su apartamento. ¿Usted realmente cree que eso llegue a pasar? O sea, usted tendría que hacer una fiesta, una locura. Depende de la Para situación. que, sí, o sea, para que tres personas tuvieran que estar, cada tres personas estén ocupando un metro cuadrado. O sea, ¿cuántas personas tendrían que haber en su apartamento? ¿Sí? Pero eso no pasa. Un apartamento, lo máximo de, de personas que lo habitan, que serán 6 7 personas. O sea, en un área de 67 metros cuadrados, 50 y algo metros cuadrados, 60 metros cuadrados. No sé si me agarran la idea de lo que trato de comparar. O sea, Sí, es algo es, el rela- exagerado. es muy exagerado. O sea, 180 kilos por metro cuadrado es muchísimo. Y uno dice, no, profe, pero es que tres personas caemos en un metro cuadrado. Sí, eso sí, yo quizás no les puedo decir que no. Bueno, algunos hubo tres, otros dos, otros 8. Pero lo que realmente pasa en su apartamento es que la probabilidad de que eso pase, pues es muy baja. Es muy baja. Es demasiado baja. O sea, la única forma es que usted en su apartamento o en su casa haga una fiesta tremenda y haya tanta gente que se vean obligados a que todos estén espichorrados. Entonces, pasando de lo que puede llegar de lo que
sí puede pasar de que 3 personas ocupen 1 metro cuadrado a que realmente eso pase. Los apartamentos son cosas totalmente opuestas. 180 kilos por metro cuadrado es muchísimo. O sea, es mucha carga, eso es muchísimo. Ahora imagine 500, o sea, 5 kilonewtons. Si usted quiere meterle 500 kilos por metro cuadrado a la cubierta, y usted en la cubierta, ¿qué tiene? Pues por mucho subirán 3 4 personas y estarán los tanques de almacenamiento de agua. Y usted dice, no, por cada metro cuadrado le va a poner 500 kilos. Muchísimo. O sea, es como que por cada metro cuadrado usted coloque ahí un motor de una camioneta. ¿Sí? Imagínese usted toda la cubierta, cada metro cuadrado colocando el motor, un motor de una camioneta, un motor diésel. O sea, ¿cuándo va a pasar eso realmente? Pues la única sería que usted fuese a ensayar el edificio y consiguiera todas esas cosas, ¿no? Pero es muy difícil que eso pase. Entonces los valores que están en el reglamento son valores altos, son valores altos. No le estoy diciendo que no los usen, le estoy diciendo sean conscientes de qué representan esos valores. O sea, son valores altos. ¿Que hay que usarlos? Sí, hay que usarlos porque ya el reglamento los da, pero sean conscientes de qué representa cada uno de esos valores y dónde los piensan poner. Entonces, ponerle 500 kilos por metro cuadrado o 5 kilómetros por metro cuadrado a la cubierta, ¿qué dicen ustedes? ¿Vale la pena o no vale la pena? No, no Pues vale sí, la pena. esa aclaración que usted nos acaba de hacer ya como que tiramos para el otro lado. Ah, bueno, entonces, si ven ustedes, o sea, no tiene que meditar un poquito de qué es lo que tengo, qué significa cada cosa, qué significa o qué representa. Entonces, si es así, pues yo le pongo 1,8, o sea, 180 kilos por metro cuadrado, ¿sí? O 1,8 kilómetros metro cuadrado. Igual el reglamento, en esa parte de la nota dice, la cubierta no debe ser, la carga vía de la cubierta no debe ser menor que el máximo valor de las cargas vías usadas en el resto de la edificación. Pues ahí hablan de eso, pero es que ¿quién le pone 500 kilos a una cubierta? O sea, hay que estar loco. Entonces ahí, más que por qué uno le está llevando a la contraria, pues es que uno tiene que justificar por qué. Entonces, normalmente a uno le entregan planos detallados de cada una de las plantas. Entonces, en algún caso, digamos que para ese caso donde la cubierta solo va a estar los tanques de almacenamiento de agua, no vale la pena poner 500 kilos. Ya si de pronto la cubierta quieren hacer una zona social con, con piscina, columpios, jardín, y todo eso ya uno empieza a pensar y a suponer, bueno, ¿cuántas personas pueden estar ocupando ese espacio? ¿Sí? ¿Cuánto va a pesar lo que quieren poner? Y entonces uno más o menos va tanteando los valores. Y bueno, más o menos todo lo que me está sumando me dan como 400 kilos. Ah, bueno, pues pongámosle los 500 kilos que está aquí en el reglamento y ya. ¿Cierto? Pero uno tiene que analizar todos los casos. O sea, tiene que simplemente revisar y ver qué cosas le van a poner a cada uno de esos pisos para poder escoger eh, cuál de esas cargas vivas uno piensa usar. Porque las piscinas también entran como carga viva. ¿Por qué? Porque en algún día estarán llenas, algún día estará vacío, algún día estará con personas, otro día no. Igualmente los barbecues o la zona social. O a veces les dan por hacer cines en el último piso. Entonces, es eso. Es analizar los problemas. Eh, en términos de... Acá, bueno, aquí aparecen otras cosas y es cómo revisar... Ah, cargas para empujes de pasamanos y antepechos. Aquí todos sabemos que son antepechos, ¿sí? Son los barandales, ¿no? Vale, dale. Y otra cosa que se les ocurra. Sí, puede ser de pronto.
¿Qué otra cosa sería? En la azotea, ¿no? ¿En la azotea qué? Es Como los el, bordes de la azotea, eso es lo que dice sí, compañero. para evitar Ah, que se tire el man. eso, Entonces, para prevenir caídas, ¿no es ingeniero y eso? Un muro, bueno, como dice ahí, barandillas, una baranda. listo. Entonces aquí viene su placa, entonces lo que usted hace es un pequeño muro acá al borde. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese muro? Ese muro no es simplemente pegar ladrillo. O sea, no puede ser simplemente pegar ladrillo, porque no porque por cargas verticales algo lo vaya a hacer caer, no, sino porque cuando esta vaina se sacuda, lo más probable es que o esto vaya hacia afuera, que es el caso más, más maluco, o puede ser que vaya hacia adentro. Obviamente usted piensa en el más feo. Entonces, no, la mampostería no puede ser solamente colocada ahí. Por eso, esos tienen que ir encerrados con unas columnetas. O sea, viene una columneta, viene el antepecho, viene otra columneta y viene el antepecho. Es decir, esos mamposterías tienen que ir confinadas. O sea, tiene que ir confinadas. Por los lados como por la parte superior también debe tener una viga. ¿Sí? O sea, debe tener una viguita ahí. Entonces uno termina viendo cosas. No, aquí no lo tengo. Listo. Entonces, eso es un antepecho. Dice, bueno, ¿y cómo diseñamos esos antepechos? Pues el antepecho, ustedes ya acabamos de decirlo, simplemente es un muro de mampostería y uno lo va confinando. Sin embargo, como usted va a llevar unas columnetas, usted debe diseñar el anclaje de esas columnetas. Se le está diciendo, vea, usted va a diseñar antepechos. Esos antepechos deben diseñarse para que sean capaces de soportar 1 kilonewton por metro lineal. 1 kilonewton por metro lineal son 100 kilos por metro. Se imagine que algo que pesa 100 kilos lo tiraron contra el borde superior. O sea, 100 kilos, sí. Esto es 1 kilonewton por metro lineal, que es lo mismo que decir que 100 kilos por metro lineal. ¿Sí? ¿Esto para qué me va a servir? Pues entonces yo voy a calcular un momento en la base. Con el momento en la base voy a calcular el anclaje de esos elementos de confinamiento. Con eso calcularía los anclajes de estos elementos de base. Y si aquí tengo una viguita, que es la que me está cerrando, ¿cierto? Pudiera calcular la flexión o el momento flector en este sentido y con eso también calculo el refuerzo para la viga. O sea, ahí dependiendo de cómo quiera manejar la transmisión de carga. Entonces, transmitir la carga a los diferentes elementos se pueden hacer de muchas maneras. El caso más que les mostraba a los muchachos el día de ayer, por ejemplo, eh, por ejemplo, los voladizos. Entonces uno tiene acá un elemento del voladizo. Vamos más lejos por acá. Aquí tiene otra viga que este es. Vamos a suponer que aquí viene una columna. Y aquí estará la otra, pero eso no le dibujo porque me queda feo. Entonces, ustedes bueno, vamos a suponer que aquí hay una viguita. Sobre esta viguita del voladizo hay un antepecho. Imagínense que este es el voladizo de la habitación principal. Entonces, si usted va y mira vamos a darle mantener y les muestro por acá unas fotos. Balcón, sí, ingeniero. Sí, el balcón.
Vamos a ver. eh, Entonces miren acá, vamos a suponer que usted tiene ese balcón y sobre esa viguita de borde que dibujé va a estar este antepecho. ¿Sí? Va a estar ese antepecho. Entonces la cuestión es, ¿cómo calcularía el peso de ese elemento y cómo se lo transmito a los elementos? Bueno, al elemento que lo está cargando. ¿Cómo calcularíamos el peso de ese antepecho? O sea, imagínense que es un murito de estos. ¿No? Listo, que no sea mampostería, que sea en concreto. ¿Qué dicen ustedes? Se suponga que esto es así, no como la imagen, digamos que es como para tener la referencia. Pero vamos a suponer que esto tiene una altura de 1,20, que tiene una profundidad de 3 metros y que el espesor, este son 8 centímetros. Entonces, eso estará por acá, acá sobre esta viguita que es de color rojo. Entonces, ¿cuánto sería el peso, la carga que debería poner sobre ese elemento? Volumen por densidad concreto. Ajá. Pero no necesariamente la densidad, sino lo haríamos más bien con el peso específico para dejarlo de una vez en kilonewton. Si ustedes recuerdan, ustedes son magos, que saben que la densidad es igual a que a la masa, ¿sobre quién? Por el volumen. Volumen. Sobre el volumen. Si esto lo pasan al otro lado, pues dicen, no, pues la densidad sobre por el volumen me da la masa. Pero a mí no me interesa la masa, me interesa el peso. Entonces lo hago con el peso específico del concreto, lo multiplico por el volumen del elemento y obtengo el peso. ¿En qué unidades? Vamos a trabajarlo en kilonewton. Bien. ¿Cómo determino la densidad de los elementos? El reglamento ya me lo dice. Mira, yo ya te dejo cosas aquí escritas y se me olvida borrar toda esa vaina. Bien, bien. Entonces, acá. Entonces, el reglamento en su título B3, me da una tabla con densidades para diferentes tipos de materiales. Densidades para el agua, densidades para el cemento Portland, para el concreto simple, concreto reforzado, para hielo, para la madera seca, la mampostería de concreto, mampostería de ladrillo macizo, mampostería de piedra. ¿Sí? O sea, dependiendo del material que yo vaya a utilizar, pues el reglamento me da una densidad. Vuelve y juega, a mí no me interesa la densidad, me interesa el peso específico. Entonces, el peso específico del concreto reforzado es 24 kilonewton por metro cúbico. La densidad es 2400 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad. Pero a mí no me interesa la densidad, sino peso específico. Entonces, si es así, ¿cuál sería el valor o cuál sería el peso de ese antepecho? ¿Cuál sería el peso? Entonces sería que 0,08 por 1,2 por 3 metros. Eso me da el volumen. Eso lo multiplico por 500 sobre metro cúbico. Todo esto me da el peso. ¿Cuánto me da? Ahí es 0,08 por 1,2 por 3 por 6.9. 4. Por 24, sí. 6,9, ingeniero. Listo, 6,9 kilonewton. Pero esos 6,9 es el peso de todo el muro. Y el peso de todas las cosas siempre estarán ubicadas en el centro de masa. ¿Verdad?
¿Cuál es el centro de masa de un elemento rectangular? ¿O dónde está ubicado el centro de masa de un elemento rectangular? La mitad. La mitad de su longitud. ancho, la Centro de mitad los de Sí. la mitad de su profundidad. Claro. Que sería 6,9 kilonewton. O sea, que yo pudiera de pronto colocar aquí una carga puntual que es de 6,9 kilonewton. Sin embargo, colocar una carga puntual, a pesar de que ese es el peso que representa ese antepecho, ustedes ya se han dado cuenta de todos sus cursos que el diagrama de momentos no es igual si la carga es puntual a si la carga es uniformemente distribuida, ¿verdad? Los diagramas no son iguales, Sí, varían, ingeniero. varían. Y realmente la carga, ¿cómo está siendo transmitida al elemento, a la viguita roja? ¿Como una puntual o como un elemento repartido? ¿O como una carga Uniformemente repartida? distribuidos. Uniformemente distribuida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Es, convierto es, eso a kilonewton sobre metro? Dividiendo por la distancia del elemento. Sí, por la longitud, ingeniero. Sí, sí, efectivamente así es. Entonces, lo divido entre la longitud del elemento, entre los 3 metros. O sea, reparto esa carga en esos 3 metros. Ahí cuánto me va a dar, no sé, 2, y pico, creo. 2.3. Listo, entonces esa es la carga que voy a poner acá. ¿Sí? Entonces esto será 2,3. Usted puede colocar esa carga en los programas que ustedes manejan. 2,3 kilonewton por metro sobre una barrita. Sí. La carga puntual la pueden colocar, sí, también. Entonces mire que ir determinando las cargas que uno debe ponerle a la estructura, ¿cierto? Está en función de la distribución arquitectónica, de los elementos que va a contener, del tipo de acabados que van a utilizar. O sea, todas esas cosas, todas las cargas dependen de esos factores. Que uno puede en su momento, ¿cierto? Estimar valores promedio, sí, claro, pues digamos que con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que hay ciertos valores que por más que cambie el tipo de acabado, el valor casi que es el mismo, ¿sí? O sea, que cambien el cielo raso, que cambien X o Y cosa, por más que cambie el material, los componentes que se usan para los diferentes, casi que el peso tiende a ser el mismo, entonces uno de pronto utiliza el mismo valor para algunas cosas. ¿Sí? Ahora, esto se puede hacer se puede hacer en el programas. Sin embargo, hay alguien que puede decir, profe, es que a mí no me gusta colocar esas cargas uniformes. Entonces, si a usted no le gusta colocar las cargas uniformes, tampoco tiene problema. O sea, a mí no me interesa que usted se amarre a una sola cosa. Necesito que usted vea las diversas posibilidades. Entonces, si usted no quiere colocar eso como una carga uniforme, pero usted sabe que esa viga de color rojo la puede simular como un elemento simplemente apoyado y le coloca la carga uniforme repartida y dice 2,3 kilonewton por metro lineal y usted puede conocer las reacciones, ¿cierto? Entonces la otra posibilidad, ¿cuál es? Pues que usted ponga una carga puntual acá y una carga puntual acá equivalente al resultado de estas reacciones. Entonces ya no coloca una distribuida sino una puntual. Y alguien me puede decir también, profe, que a mí no me gusta colocar los voladizos en los modelos. Tampoco tiene ningún problema y no tiene manera de decirme que no lo va a hacer porque no sabe. Entonces, esa carga puntual en el voladizo representa ¿qué? Un momento flector. Entonces, usted puede eliminar el voladizo y en el nudo colocar un momento flector. ¿Sí? Colocar el momento flector, ese momento en cada nudo, ¿no? Que representa la rotación que habría en esta viga producto de la carga puntual en el extremo, ¿cierto? Entonces es esta carga P,
multiplicada por esta longitud del voladizo. O sea, para modelar una estructura hay muchas posibilidades, hay muchas maneras en las que usted lo puede hacer y cada vez puede irlo simplificando más. Entonces, ¿sí? Esa es la cosa. Entonces, vuelvo y digo, no necesariamente los modelos más refinados son los mejores. ¿Por qué? Porque tienen tantas cosas que internamente el programa se satura y a veces no sabe qué hacer. Recuerden que lo que monta el programa al fin de cuentas son matrices de rigidez, son números dentro de una matriz. Y lo que va a hacer es sumar y restar, ¿sí? Y si en algún momento X o Y valor que uno pone da matrices que no sean simétricas, no sean ortogonales, él va a cambiar números dentro de esa matriz de rigidez para que pueda seguir funcionando, porque por eso él tiene un solucionador interno. Tiene un solucionador que cuando encuentra algún error dentro del proceso, por X o Y cosa que uno le coloque a los modelos, él extrae el número que está sacando problemas y pone un número diferente. ¿Sí? Y obviamente pues uno no lo ve porque él internamente hace todo eso. Entonces uno simplemente va y mira, uy, mira, Dios, se mueve bonito. Sí, entonces, a veces entre más simple sea la cosa es mejor. Eso sí, yo lo tengo claro. Bien. Bien, sigamos entonces por acá. Entonces ya miramos lo que son estas tablitas. ¿Cómo hago para eliminar esto? Listo. Bien. Entonces ya miramos cómo extraer las cargas vivas. Vamos a ver cómo sacamos las cargas muertas. De las cargas muertas, ¿qué son? El peso de los elementos que componen la estructura más los elementos adicionales que están. Listo, entonces sigamos por acá. Entonces les mencionaba que ya definimos ya vimos cómo determinar los valores de carga muerta. Cómo podemos ir calculando algunos valores de carga, valores de carga viva. Y vimos cómo calcular algunos valores de carga muerta en función de sus dimensiones, de su espesor, del espacio que ocupa, básicamente de su volumen. De pronto, cómo distribuir esa carga sobre un elemento, como por metro lineal o puede también por cargas puntuales. También se puede hacer como cargas por metro cuadrado. Esto como por ejemplo aquí atrás de pronto usted no lo quiera, porque fíjese lo siguiente, es más, pero resulta que usted en su modelo, o sea, en su ETABS, en su FTool, el programa que usted vaya a usar, usted no puede decirle que le coloque la carga solamente entre este ancho, este pequeño ancho de la viga, porque él dibuja son líneas. Entonces usted le tiene que indicar que le coloque la carga sobre esa línea. Por tanto, nosotros hemos calculado que esto da una carga puntual de 6,9. Una carga puntual de 6,9. Entonces yo la quiero, por ejemplo, por metro lineal, pero sobre la viga, o sea, que ocupe todo este espacio de la viga aquí, que esté aquí. Pues lo dividiría entonces entre, lo dividiría entre 0,30 por 3 metros. ¿Sí? Entonces esto me va a dar la carga en kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué significa? Que habrá una carga por metro cuadrado aplicada sobre la viga. ¿Sí? Sería algo así. Y ahora sí lo podemos simplificar. Entonces ahora ese valor por metro cuadrado lo multiplico ¿por quién? Por el ancho, que sería 0,3. Que sea lo mismo que dividir 6,9 entre 3. Pero lo que estoy cambiando es el concepto de que ya no está aquí en el borde, sino lo pongo en la mitad. ¿Sí?
Profe, pero da lo mismo si igual que lo que hice antes. Sí, sí, entre comillas pareciera lo mismo, pero necesitaba decirles a ustedes que no es lo mismo que el elemento esté aquí en este bordecito, a que usted le ponga la carga a la mitad. En algunos momentos usted necesitará colocar eso por metro cuadrado. Ahora sí, volviendo acá. Entonces, dentro de las placas de entrepiso, de cubierta, ustedes ya eso ya lo tienen claro. Y es que ustedes tienen unas vigas y tienen unas viguetas. Todo lo que esté debajo de esta placa de entrepiso, esto que voy a tachar por acá, lo vamos a llamar acabado inferior. Entonces alguien me preguntará, ¿qué es el acabado inferior? Bueno, pueden ser varias cosas. Cielo raso y todas esas vainas, ingeniero. Ajá, puede ser el cielo raso. Pueden ser las tuberías que estén colgadas. Sí, recuerden que ustedes cuelgan, también se empiezan a colgar tuberías para no estar atravesando. Puede ser el pañete. O sea, en algunos casos colocan el cielo raso. ¿Qué es colocar el cielo raso? Colocan una estructura metálica, una estructura con unos ángulos pequeños anclados a las paredes y después por unos rieles va a empezar a armar los paneles y ahí sobre eso coloca el drive o lo colocarán la lámina en PVC, como lo vayan. Ajá. O pues, algunos colocan icopor, ¿cierto? Eso sería el cielo raso. ¿Cuándo pueden hacer pañete? Cuando ustedes decidan que el aligeramiento que estará acá, que puede ser el icopor, en madera o lo que hayan puesto, se va a quedar ahí. ¿Cuál es el más común que pañeten por la parte de abajo? Cuando colocan la mampostería como aligeramiento. Si terminan de fundir la placa y usted pasa y ve el ladrillo por debajo, que después, ¿qué es lo que hacen? Pues le aplican pañete, ¿cierto? Entonces, ese acabado inferior es cielo raso. Bueno, aquí también lo definimos como cielo raso. Ahora, eso es en la parte inferior. En la parte superior, ¿qué hay? Pues estará el contrapiso y después estarán los enchapes. ¿Sí? Entonces, esto, sigamos por acá. Entonces, ¿cuáles son las cargas adicionales aparte pongámoslo acá, el peso de la placa? Que en el peso de la placa, ¿quién entra? Entra el peso de la loseta, de la vigueta, ¿sí? No meto las vigas porque lo voy a tomar como elementos aparte. ¿Qué es lo que pesa la placa? La loseta, la vigueta, entrará el acabado inferior, entrará el acabado superior. Y encima de los acabados que ponen, pues están los muros, o sea, los muros divisorios. Se pueden ser en mampostería o pueden ser que los hagan en drywall, también como ediciones livianas. Pero mire todos los componentes que trae, que uno debe tener en cuenta para calcular el peso en una placa. Lo que pese la loseta, lo que pese la viga, lo que pese el acabado inferior, lo que pese el acabado superior, lo que pese los muros. Entonces, la loseta y la vigueta lo miramos a lo último. Vamos a mirar el acabado inferior, superior y los muros. Entonces, para calcular el acabado inferior, el reglamento da una serie de tablas. Vuelvo y lo digo, lo que está en las tablas son valores mínimos. Si usted considera que debe ponerle más, póngale más. Y hay muchas maneras de calcular esos valores sin necesidad de usar la misma tabla. Listo. Entonces, ahorita hablamos de cielo raso con, no sé, con drywall o con lámina en PVC. Por ejemplo, ¿qué necesita usted para hacer ese cielo raso? Necesita el entramado. Se necesita el entramado y necesita la lámina. Entonces acá aparece, vea, dice entramado metálico suspendido, afinado en yeso. Entonces ya le está diciendo, vea, usted va a tener la estructura
la lámina de yeso y va a tener esto y supongo que aquí esto estará anclado, ¿cierto? Para sostener ese cielo raso. Dice que ese sistema está pesando alrededor de los 0,5 kilonewton metro cuadrado, más o menos serían 50 kilos por metro cuadrado. Entonces, imagínense usted, eso de verdad pesa 50 kilos. ¿Sí? Esas son cosas que uno tiene que a veces preguntarse, porque uno no puede estar tomando los valores que están en una tabla simplemente porque sí. O sea, si va a tomar un valor, usted tenga claro qué es ese valor, qué representa. De verdad lo que estoy poniendo sí pesa eso. O sea, que no sea simplemente porque ahí dice el nombre, entonces yo lo puse. Bien. Como también por acá, por ejemplo, mire, dice pañete en yeso concreto, 0,25. Entonces, ese pañete en yeso concreto puede ser el pañete que usted le aplica aquí a la parte inferior. Y yo les pregunto, ¿será que ustedes creen que 25 kilos por metro cuadrado es suficiente? ¿Y cuánto representa eso físicamente en hora? Físicamente en hora un pañete de cuánto sería, de qué espesor, de qué espesor debería ser ese pañete para que dé 0,25. De 2.5. ¿De 2,5? O sea, el espesor del pañete. Yo creo que un poquito menos. A ver, tomemos como referencia un metro cuadrado. ¿Sí? O sea, es decir, usted tiene un metro. Bueno, aquí lo dije, esto es un metro, esto es un metro. ¿Cierto? Y voy a dejar variable, ¿quién? El espesor. Entonces, ahorita ya miramos que el espesor por un metro, esto es el volumen. Y lo multiplico por el peso específico del concreto. Pero, ¿el pañete lleva cero o no lleva cero? O sea, ese pañete que le echan ahí, ¿ustedes qué han visto? Señor. No, ¿cierto? Entonces, no es concreto reforzado, ¿es qué? Concreto simple. Entonces, el concreto simple son 2.300 kilos por metro cúbico, que sería igual a decir 2.223 kilonewton metro cúbico. Dice, bueno, 23 por E me va a dar el peso. Pero el peso me lo da en kilonewton, pero aquí me están dando cargas por metro cuadrado. Pues tranquilo, divida eso entre 1 por 1 y ahí le da por metro cuadrado. O sea que multiplique los espesores. Empieza a variar el espesor hasta que le dé 0,25. ¿Sí? Entonces, fíjense en eso. O sea, si ustedes agarran 0,25 es porque en obra el maestro solamente va a hacer 1 centímetro de pañete. No sé ustedes que han visto cuánto lleguen a hacer los maestros cuando se equivocan o cuando pasan alguna vaina rara. O normalmente ustedes cuánto ven que ponen. Como ellos lo miden de un dedo y medio. Un dedo. Más Así de un lo dedo miden. que son como. O sea, un dedo son que como unos 5 centímetros y digo hasta más. Y medio. Ni un dedo y medio, caí 10 centímetros. No. Entonces es eso, miren. Usted, las cargas que están aquí en el reglamento, pues son cargas mínimas. Son cargas mínimas. Entonces, ustedes tienen que tener presente qué representan esos valores
¿Qué representan esos valores? ¿Qué espesores están manejando? ¿Sí? Porque vuelve y juega, pues tiene que ser muy berraco para que solamente le dé 1 centímetro. Hay algunos que ponen 1,5, el que se pasa pone 2 y no falta el que pone hasta 3 porque en un lado no le daba la placa. Entonces termina usted modelando o analizando la estructura con cargas muy por debajo de las que de verdad va a tener. Obviamente, no se trata tampoco de eso, de que yo voy a sobrecargar mi diseño simplemente por considerar todas esas cosas. Uno tiene que dejar muy claro de pronto en las notas, ¿cierto? Cuáles son los espesores que tienen que manejarse para que no tengan problemas con el tema de los pesos en de las placas de entrepiso. Entonces, fíjense que, o sea, diseñar no solamente es esto, pues hacer unos dibujos en un programa y colocarle X o Y cosa y lo que me dio, ¿cierto? O sea, cuando uno se mete un poquito más en el cuento de la parte de diseño, uno trata de prever todos los problemas futuros, así como de pronto ustedes han visto en programaciones de obra. No sé si ustedes de pronto ya tienen la oportunidad de manejar algún programa BIM, como Revit, Tecla, donde usted puede manejar toda la información en un solo programa. Entonces, al final, incluso uno lo puede vincular con programas de diseño. Entonces, uno diseña y reenvía la información al programa de BIM y allá se van haciendo los ajustes. Bien, entonces es algo muy chévere, pero ojo con los valores que están ahí. O sea, cuando ustedes me vayan a entregar el trabajo, les digo que no se trata de que me entreguen unas cantidades de hojas. Obviamente yo las reviso y le doy mi apreciación, pero el trabajo como tal no es que yo revise unas hojas y le ponga unos chulitos. O sea, el trabajo como tal es que usted me presente su trabajo y me explique qué fue lo que hizo. Entonces, si usted colocó 0,25, pues usted me explique por qué colocó 0,25. Ah, usted colocó 0,30. Ah, ¿por qué colocó 0,30? ¿Sí? Entonces me decía, no, profe, yo dejé 0,30 porque consideré un espesor de ese pañete de tanto, porque lo que yo fui, le pregunté a varios maestros de por acá, que más o menos ese es el valor que ellos terminan haciendo. O alguien me va a decir, no, ingeniero, lo que pasa es que nosotros no hicimos pañetes, consideramos fue el cielo raso, porque aquí la mayoría de aligeramientos que se utilizan acá donde yo vivo son láminas de icopor, que pueden ser removibles y reutilizables, etcétera, etcétera. O sea, X o Y cosa me la tienen que justificar. Ya no es de que yo puse esto, X o Y. O sea, algunas cosas tienen que justificar todo lo que hayan usado. O sea, más o menos ahí les doy idea de qué es lo que pueden hacer. Entonces tienen que preguntar. Si no conocen, tienen que hacer amigos. Entonces, eso es la parte de los acabados que dice aquí, cielos rasos, es la parte inferior. Esta otra tabla hace referencia al tema de los rellenos de pisos. Esta tablita de aquí es para los acabados superiores, que habla de los pisos. Entonces, alguien puede decir que va a considerar el acabado de piso solamente en concreto, es decir, usted dibujó su placa de entrepiso. Y encima de esto, pues dice que no va a poner porcelanato y nada, simplemente una placa de piso y eso lo va a pulir y salió. Entonces dice 0.02 por cada milímetro de espesor. El afinado, un afinado sobre concreto agregado a petro, este valor. De pronto alguien va a decir, no, profe, pues nosotros queremos poner mármol. Pues pongan mármol. Pueden poner mármol, pongan mármol. Si quieren poner madera, pongan madera. O sea, mira, aquí hay un montón de cosas de las cuales ustedes pueden tener presente para escoger, siempre y cuando pues justifique eso. ¿Por qué? No, ingeniero, lo que pasa es que en los planos arquitectónicos decía que ahí tenía que hacer porcelanato sobre no sé cuántos milímetros de mortero. Entonces ahí y más o menos dan estos valores.
O por ejemplo, alguna cosa que ustedes que vaya a estar encima de esa placa de entrepiso y no se encuentre acá, pues usted tendrá que calcular el peso. Eso significa hacer un análisis detallado, porque ya los valores no están en una tabla, sino que le toca a usted calcularlos. Entonces usted siempre va a tomar como referencia 1 metro cuadrado. Usted dice, bueno, 1 metro por 1 metro. Entonces acá estará el espesor de lo que usted vaya a hacer. ¿Y eso qué tendrá? Tendrá un peso específico. Entonces, igual que la anterior, terminará calculando el peso específico por el espesor, y eso dividido entre 1 metro cuadrado. ¿Sí? Y eso te va a dar el peso por metro cuadrado. Entonces, porque este sea el contrapiso, que este sea, no sé, el enchape, qué sé yo, el mortero de pega, ¿cierto? La suma de cada una de esas cosas. Entonces, o lo hace por la tabla o hace un análisis más detallado. Y estas son tablas que contienen los pesos de los recubrimientos de los muros, pesos de particiones livianas. Mira, aquí hablan del peso de los enchapes, cerámico, en arenisca, en granito, en caliza. Esta tabla me permite, esta que tengo aquí, con esta tabla yo puedo determinar los valores del peso de los muros de una manera siempre un poco detallada, porque me indica el espesor del muro, me indica si va a tener todas las celdas llenas o si no las va a tener, de qué tipo de mampostería estoy considerando, sin empañetar, en marcilla o en concreto, empañetada en ambas caras o sin empañetar y de arcilla. Es, digamos, un poquito más detallado. Y por último, si yo no quiero hacer un análisis detallado del tema de la mampostería, el reglamento le dice, bueno, pues si no lo hace detallado, pues entonces váyase con estos valores, que para ustedes que es una zona, el ejercicio es de una casa residencial, será 3 kilonewton por metro cuadrado, porque me imagino que ustedes considerarán particiones o divisiones en mampostería. Quien vaya a hacer las particiones o divisiones en livianas, pues será 2. Básicamente es eso. Pero la diferencia siempre es mucha. O sea, mire, usted le dice el reglamento, si usted no hace un análisis detallado, ponga 3 kilonewton por metro cuadrado. ¿Sí? Y si usted hace un análisis detallado, en la mampostería, los espesores que ustedes manejan en mampostería empañetados por ambas caras, ¿de cuánto es? De 20, 25, 30. ¿Cómo dije? ¿Me podría repetir? Qué pena que me O sea, los espesores de muros en mampostería en su casa ya con doble pañete, ¿de cuánto es? O sea, pañete en ambos lados. De 15 a 20 más o menos. Más o menos de entre 15 a 20, ¿cierto? Lo normal Sí, es que sean... tampoco son tan anchos. Ajá, lo normal serían más o menos 15, ¿cierto? Más o menos serían como 15. Es decir, que el peso de su mampostería, dependiendo de que usted la escoja bien, sería más o menos 250. ¿Sí? Más o menos. Igual uno tendría que hacer el cálculo un poquito más detallado, pero más o menos por ese valor da. Y entonces, si usted analiza un poco más el problema, usted pasa de tener 3 kilonewton por metro cuadrado a 25. La diferencia son 50 kilos, pero no 50 kilos individual, sino 50 kilos por cada metro cuadrado que tiene su estructura. O sea que la diferencia de esos 50 kilos sí representan un cambio significativo. ¿Sí? Entonces, incluso si uno llegase a hacer un análisis mucho más detallado, pudiera incluso reducir un poco más esas cargas.
casi al límite de llegar uno al 2,2, al 2,10 kilonewton por metro cuadrado, que eso de verdad es un cambio brusco, porque no es simplemente mirar el valor porque es que son 0,5, es 0,7, son 0,7 por cada metro cuadrado que tengo. Entonces la estructura está pesando siempre una cantidad menor a la que pesaría si yo me voy con el valor de 3 kilonewtons. Sin embargo, pues yo les doy las opciones y usted tendrá que escoger cuál de todas esas se va. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué me interesa a mí? Me interesa es que usted piense y que usted decida. O sea, se los digo así en pleno. O sea, a mí me interesa que usted piense y que usted decida. Entonces, que usted piense cómo van a ser las cosas y que usted tome una decisión, ¿cierto? Y diga, me voy con esto y sigo adelante. Pero yo no puedo ustedes no pueden estar con la incertidumbre de, ¿será que agarro esto? ¿Será que agarro aquello? No. O sea, decídase de una vez, agarre X o Y cosa y váyase con eso hasta el final. Pero justifíqueme simplemente por qué. Independiente de que hubiera sido una buena o una mala idea. Ya con el tiempo, pues usted irá meditando respecto al tema y obviamente pues irá tomando mejores decisiones. Pero usted no puede pretender tomar mejores decisiones sin equivocarse antes. Entonces, equivóquese ahorita, que es la parte académica, y no afuera. ¿Hasta ahí todo claro, sí o no? ¿O necesitan que les explique? No se quedó claro, ingeniero. El tema de ejercicios y lo demás, eso está en el Teams, se llama cálculo de fuerzas sísmicas. Ustedes pueden ir a revisar el capítulo 4. Ahí yo le estoy explicando ahorita parte de la norma, pero pues lo que sigue es parte del ejercicio que está ahí. Si ustedes quieren, pueden ir a mirarlo paso por paso, qué es lo que se hace ahí, para que se vayan adelantando. Por el día de hoy no es más